Bienvenidos. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Mundo. Buenas noches y bienvenidos a todos los oyentes, a todos los presentes y a todos los ausentes que también están presentes. Os habla Juan Carlos Baruch Hernández y esto es Mundo Insólito. Un día más, una noche más, solo ante el peligro. Iniciamos un nuevo programa plagado de enigmas, misterios, mitos y leyendas. Mundo Insólito Radio nos descubre la otra realidad del mundo en que vivimos. En esta noche, Álvaro Anula Pulido nos hablará de las brujas de Hondarribia, Vanessa Rubio de los sueños premonitorios, Michael Martínez Blanco del misterioso Lago Azul, Concha Vara de los árboles mágicos y embrujados y Juan Miguel Marsella Crisóstomo de sus experiencias personales a las que no les encuentra explicación alguna. Finalizaremos Mundo Insólito Radio con el conjuro de la semana, donde Concha Vara nos trae el ritual para la abundancia. No olvidéis que podéis seguirnos en todas las redes sociales y también por la plataforma iVoox, donde encontraréis todos los programas realizados hasta el día de hoy. También podéis escuchar todos los mejores programas del mundo del misterio en mundoinsólitoradio.es, radiomundoinsólito.es. Retornamos en unos instantes. Cuentan las leyendas que en mayo de 1611 unas mujeres francesas fueron acusadas de practicar brujería en la villa de Hondarribia, también conocida como Fuenterrabía, en Guipúzcoa. Unas niñas afirmaron haber sido embrujadas por aquellas mujeres. Cuando aquellas niñas comenzaron a contar las historias acerca de las francesas, el rumor de que las extranjeras practicaban artes oscuras se extendió por toda la villa. Las autoridades rápidamente, para calmar al pueblo, convocaron un juicio. Las pequeñas relataron ante público y autoridades de nuevo las historias que habían extendido por todo el pueblo. Contaron que bajo el efecto de algún hechizo fueron obligadas a practicar extrañas ceremonias en las que se adoraba al diablo. Buenas noches y bienvenido, Álvaro, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, encantado de volver a participar en Mundo Insólito. Es un placer que estés en este programa, ya lo sabes, como siempre. Hoy nos traes un tema, las brujas de Hondarribia, que no eran 4, que eran 6, ¿no? Sí, eran 6, pero vamos a situar un poco al oyente para que se haga una idea. Todo esto ocurre el 6 de mayo de 1611 en este pueblo de Hondarribia. Para que nos hagamos una idea, es el último pueblo que hay en la península ibérica. Lo siguiente ya es Francia, esto está en el País Vasco. Y todo esto ocurrió en el momento en el cual pues todas las gentes de Hondarribia se reúnen en la plaza que hay en el pueblo, justo enfrente del castillo de Carlos V, y los alcaldes de esta localidad, que habían sido puestos por Felipe III, dicen un mensaje que altera y da miedo a todos los vecinos que allí se agolpan. Dicen nada más y nada menos que entre esos vecinos hay brujas maestras que se están encargando de embrujar a los más pequeños. Entonces, claro, empiezan a mirarse todos los vecinos y al final pues cargan y detienen a estas 6 brujas, que además tienen nombres, para que veáis que es un hecho fidedigno. No son María Echegaray, Inesa de Gasens, María Iyarra, también es María Garro, María Miguel de Ollarguren y también Catalina de Bereasarra. Todas estas mujeres habían huido de Francia, ¿no?, en esa persecución, en esa brujeomanía que se había desatado en este país vecino, concretamente gracias a la actividad, ¿no?, de ese Jean de Espagnet desde el Parlamento de Burdeos, y después, y en más medida, ¿no?,
Pierre de Lancre, que era conocido como el cazador de brujas, ¿no? Entonces, todas estas supuestas brujas habían huido a territorio español, concretamente se asientan en el lugar más cercano que hay a Francia, como es Hondarribia, y aquí pues se casan con los soldados que hay en este lugar. Hay que tener en cuenta que Hondarribia, claro, al ser fronterizo, pues suele ser una plaza defensiva en la cual hay mucha tradición militar. Entonces, bueno, pues se casan, se emparentan con los soldados de esta localidad y pues gracias a esto pues se asientan en el lugar. Bueno, pues estas brujas, nada más ser detenidas, son conducidas al castillo de San Telmo, que es una de las prisiones más duras que había en España en aquellos tiempos. Yo he podido estar en ese lugar, que hoy, bueno, es como una finca que está un poco destartalada y abandonada, aunque, bueno, es propiedad privada, y se encuentra justo en una bahía, en la bahía de Higuer, que está abandonado a los achaques del tiempo. De hecho, estaba ahí colocada para cuando el mar iba fuerte y había temporal, pues las olas tocaran fuerte contra esta prisión y posiblemente muchos de los que allí habían estado prisioneros morían ahogados, pues porque la zona más baja se venía arriba con las mareas. Pero bueno, entonces aquí encierran a esas 6 brujas de Hondarribia. Pero la gente se preguntará, ¿cómo sabían que eran brujas y quién las delató? Bueno, pues en esa misma plaza de Carlos V hubo como una ristra de testigos que eran muy curiosos porque eran nada más y nada menos que niñas, que la mayor no superaba los 14 años. Y empiezan a contar que había como una comunidad brujeril por todos estos alrededores, y concretamente las de Hondarribia lo que hacían era secuestrarlas por la noche haciéndoles promesas y se las llevaban volando a lugares concretos que existen hoy que se pueden visitar. Concretamente, uno era el monte Jaizkibel, que está pues prácticamente al lado de Hondarribia, la ermita de Santa Bárbara, que también está cerca de este monte, y por ejemplo también los prados que hay alrededor de la ermita de Santiago. Todos estos lugares se pueden visitar hoy y puedes hacerte una idea de lo que pudo ser. Bueno, pues en estos lugares que hemos mencionado, las niñas contaban que estas brujas las llevaban concretamente a estos sitios y allí les estaba esperando el diablo. Un diablo además que lo describen todas y concuerdan, ¿no?, con esas descripciones. Pues es un ser monstruoso con una cola larga, varios cuernos en la frente y sobre todo con unos ojos resplandecientes que echan chispas como si fuesen de fuego. Y bueno, estas brujas que les han secuestrado y les han llevado a estos lugares les obligan pues como a renegar del cristianismo y a abrazar al diablo. Entonces el diablo les daba como una carta que tenían que firmar y después pues empezaba lo que es el aquelarre, ¿no?, esa danza, esas fiestas que hacían en honor al diablo, en el cual pues le adoraban y le besaban diversas partes del cuerpo. Y cuando acababa la noche, pues estas brujas las devolvían a su casa como si nada hubiese pasado, porque sus padres no se enteraban. Y estos testigos precisamente hacen hincapié en una de esas brujas, que es Inesa de Gasén, la cual dicen pues que bueno, que es la que llevaba todo el entramado, no era como la anfitriona de esos aquelarres. Y en esos aquelarres, pues Inesa de Gasén supuestamente lo que hacía era untarles con unos extraños ungüentos, era la encargada de presentar al diablo a estas niñas, y sobre todo después cuentan que el mismísimo diablo mandaba a esta Inesa de Gasén a hacer pues unas supuestas actividades demoníacas, como podían ser contaminar las aguas que había en la playa de Hondarribia con unos polvos para que los pescadores no pudieran adquirir las sardinas que había en este lugar, o también, por ejemplo, a crear tormentas cerca del puerto de Pasajes para confundir a los marineros y que no llegasen a buen puerto. Esto es lo que a grandes rasgos comentan las niñas, las testigos, que pueden leer las declaraciones que hacen íntegramente en mi página web, en el artículo que he escrito sobre ello, en alvaroanula.com, para que se puedan hacer una idea, ¿no?, de todo lo que este caso ha supuesto y que es un caso real. Pero bueno, después de estas declaraciones y de haber encerrado en ese castillo de San Telmo a las 6 brujas de Hondarribia,
ellas en todo momento declaran su inocencia, dicen que ellas no son brujas. Incluso empiezan a decir que ellas llevan décadas y décadas en Hondarribia y que incluso tienen descendientes vascos, que ellas realmente no proceden de Francia. Pero bueno, siguen encarceladas hasta que llega un personaje que es clave en este caso, que es Gabriel de Avendaño, que es un arcipreste que se encarga de toda la zona de Hondarribia y pueblos aledaños, y que, bueno, él no se cree mucho las historias de brujas. Él cree que, bueno, los testigos están ahí, obviamente es muy difícil que todos coincidan, además siendo niñas, pero él cree en la reconducción pacífica mediante la exhortación. ¿Esto qué es? Que si las brujas se arrepienten, él pues no va a tomar medidas mayores de, bueno, vale, lo habéis reconocido y ya está. Entonces, claro, las brujas empiezan a decir que sí, que realmente ellas han hecho aquelarres, que se arrepienten y tal. Todas menos esta Inesa de Gassén, que empieza a decir que no, que es que va a reconocer ella si ella no es bruja y no ha hecho nada de todo eso que la acusan. Entonces, claro... Un poco así parecido, Álvaro, como hacía la Inquisición, ¿no? Sí, o sea, vamos a ver que luego la Inquisición entrará, como vamos a ver. Entonces, claro, Inesa de Gassén dice que no, que ella no tiene nada que ver con esa brujería que le acusan. Entonces, ¿qué hace Gabriel Avendaño? Pues crea un careo en el ayuntamiento de Hondarribia con las demás brujas, y ves que las demás brujas la empiezan a echar en cara a decir que sí, que tú eres bruja, que te hemos visto en los aquelarres, que tienes que reconocer lo que eres porque si no nos vamos a meter en un buen lío. Y ella dice que no, que ella no era bruja ni para atrás, ¿no? Entonces, claro, Gabriel de Avendaño no le queda más remedio que llamar a la Inquisición, concretamente al tribunal que hay en Logroño, que es el más cercano y es el que atañe toda esta zona de Euskal Herria, ¿no? Pero bueno, es en este momento en el cual pues se ponen en contacto y pasa el caso al tribunal de la Inquisición de Logroño y cae en manos de Alonso de Salazar y Frías, un personaje que ya es curioso porque fue el encargado, ¿no?, de llevar a cabo esa caza de brujas de Zugarramurdi que acabó pues como todo el mundo conoce, ¿no?, con esas hogueras que dieron muerte a unas supuestas brujas que hacían de las suyas en unas cuevas que había en la zona del Pirineo Navarro. Pero bueno, entonces llega el caso al Tribunal de Logroño y empieza a investigar a Alonso de Salazar y Frías y ve que realmente no eran brujas y que había falta de pruebas porque para él los testimonios de unas niñas no eran suficientes para acusar a alguien de brujería. Entonces, bueno, el caso finalmente acaba con el destierro de las brujas de Hondarribia a Hendaya, a Francia, y también pues con la supresión de los bienes que ellas tenían. Pero bueno, aquí realmente lo que fue clave fue este personaje de Salazar y Frías, el inquisidor de Logroño, porque un año antes es cuando él había dictaminado, ¿no?, que las brujas de Zugarramurdi eran brujas y por lo tal tenían que ser castigadas por ello. Pero después de este auto de fe tan famoso de Zugarramurdi, Salazar y Frías pues le dio por ir al norte, recorrer pues todo el País Vasco, todo Navarra, para ver si era verdad que había brujas, y se dio cuenta que no, que eran patrañas que se inventaban en los pueblos, que eran como una brujeomanía, una manía que se había desatado para culpar a alguien de los males que estaban ocurriendo en determinados pueblos. Entonces fue este viaje concreto el que provocó que estas brujas de Hondarribia no fueran condenadas, sino que solo fueran desterradas para que no se crease pues una especie del mal mayor en Hondarribia, ¿no? Es el típico pueblo en el cual pues miran mal a aquellas personas que han podido ser acusadas de algo. Además es curioso porque el caso termina con María de Garro, una de las brujas concretamente, que fue escondida por su marido en su casa, y lo vieron los vecinos y más que nada la echaron a patadas de Hondarribia para que se fuese a Hendaya, y allí en Hendaya se las pierde la pista y no se vuelve a saber nada más de ellas, y a grandes rasgos pues esto es lo que ocurrió
ese 6 de mayo de 1611 en un pueblo vasco, en Hondarribia concretamente, en una zona que siempre ha estado muy vinculada con la brujería y que siempre nos sorprende con una historia nueva. Lo que más me llama la atención, Álvaro, es que las dicen que son inocentes, pero luego las expulsan del pueblo. Sí, claro, pero las expulsan, la decisión la toma Alonso de Salazar y Frías, pero no por ser brujas, ¿no? Y sino para que no sean mal vistas, sino, por ejemplo, para que haya ese prejuicio, ¿no? Para evitarles males mayores, en el sentido de, jope, vas por la calle y esa mujer te mira mal porque, claro, hay recelo porque ha sido investigada por brujería. Sí, pero entonces, pero no te dan, claro, no te dan la opción de elegir tú si quieres irte o no. Es que claro, no, pero es realmente, entre comillas, es la condena que tienen, la condena que le hacen desde Logroño, ¿no? Ser desterradas y todos los bienes que tenían, pues, confiscados. Realmente el castigo no es un castigo físico, pero sí un castigo moral, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, ¿no? fueron condenadas. Sí, fueron condenadas. Fueron condenadas, podemos decir que sí lo fueron, pero que no fueron sentenciadas, porque obviamente Alonso de Salazar y Frías sabía ya de antemano que las brujas no existían como tal, debido a todo esa fase mediática, ¿no?, que había surgido después de que fueran condenadas las brujas de Zugarramurdi. Fíjate que las expulsan, pero es que encima las expulsan fuera del país, porque van a Hendaya, pero a la Hendaya francesa. Claro, es que más que expulsarlas, las extraditan, porque ellas no dejan de ser francesas, ellas no dejan de haber supuestamente huido de Francia a este terreno por esas persecuciones que hay en la caza de brujas. Bueno, esto no estaba demostrado, pero concretamente Inesa de Gastén, en esas declaraciones que hace a Gabriel de Avendaño, ella sí reconoce que estuvo encarcelada en el Parlamento de Burdeos por supuestamente hacer pues una especie de rituales extraños que fueron asociados a brujería, y ella sí reconoce que viene a España por eso, porque había sido perseguida como bruja cuando había estado viviendo en Francia, pero las demás no. Entonces es más como una medida de extradición para que, bueno, que se coman el marrón los franceses, ya que ellas son de allí. Es un caso curioso, muy misterioso, pero no por ello real, ¿no?, histórico, básicamente porque se encuentran esos documentos que también, por ejemplo, podemos encontrar en el Archivo Histórico Nacional o en el Archivo de Simancas, en todo lo relacionado a esa Inquisición. Este caso concretamente no está en la Inquisición, entonces a lo mejor por eso no es tan famoso, tienes que ir a Hondarribia para conocerlo, pero en este caso hay programas como Mundo Insólito en el cual pues damos a conocer historias inéditas que son cosas maravillosas que le ocurren a gente real y a gente, pues, cosas increíbles. Y casi seguro muchos de ellos inocentes. Perdón. Básicamente. ¿Qué fue de las niñas estas cuando fueron mayores? No se sabe. No se sabe nada. O sea, ¿no? el caso, el acta en el cual está recogido este documento finaliza con lo que he contado de María Garro, que es expulsada más o menos a la fuerza, entre comillas, ¿no?, para que cumpliera esa pena y no estuviese escondida en la casa por medio de ese marido soldado que no quiere que sea desterrada a Hendaya. Ahí es cuando muere el caso, no se sabe nada más. De hecho, no se vuelve a tener noticias de cómo ha sido la vida de las brujas en Hendaya, ni mucho menos pues qué ha sido de esas niñas testigos cuando han crecido. Pero bueno, yo invito al oyente a leer las declaraciones en mi página web porque son verdaderamente interesantes y ponen los vellos de punta. álvaroanula.com, allí se puede encontrar información de este tipo y de otro tipo de este periodista e investigador del misterio. Álvaro, ha sido un enorme placer tenerte en nuestro programa, te estoy muy agradecido por ello, lo sabes, te lo digo siempre. Te espero el placer es mutuo. Te espero dentro de 7 días, dentro de una semana, con un fuerte abrazo y con un tema tan interesante como el de hoy. Muchas gracias por todo. De acuerdo. Hasta luego.
Mundo. A veces los sueños son solo sueños, pero a veces los sueños anuncian algo que tal vez sucederá. Soñamos todos cuando dormimos, y es en el sueño cuando se caen muchas barreras que durante el día quizás nos impiden ver lo que hay más allá. Muchas veces tenemos la sensación de que nuestros sueños esconden algo más. Cuando te despiertas, después de haber estado soñando vívidamente, siempre te puede asaltar la duda: ¿habrá sido una premonición? Buenas noches y bienvenida, Vanessa, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, compañero? Muchísimas gracias, bien, estamos bien. Muchas gracias a ti por participar una vez más en este nuestro programa, y con un tema muy curioso que a mí me llama bastante la atención: los sueños premonitorios. Vanessa. Sí, así es. Es un tema muy curioso y además también creo que interesante de tratar para la audiencia, porque ¿quién no sueña por la noche? Prácticamente, por no decir todos, soñamos por la noche. Muchos de los sueños se recuerdan y otros no. Y algunos de los que se recuerdan precisamente son sueños de los cuales podemos estar en preaviso de alguna situación determinada que vamos a vivir en un futuro. ¿Todos los sueños son premonitorios? No. No. Efectivamente, no todos los sueños son premonitorios, pero sí que es cierto que los sueños premonitorios tienen una característica muy especial, y es que nos levantamos con una sensación de incertidumbre. Es como si lo que hubiéramos soñado nos hace pensar que nos sobreavisa de algo, y en la mayoría de las ocasiones se cumple. ¿Y en qué se diferencia un sueño normal de uno premonitorio? Bueno, normalmente nadie o poca gente puede recordar el sueño todos los días, todas las noches, ¿no? Todas las noches soñamos, eso sí que lo tenemos muy claro, porque la ciencia así lo demuestra a través de sus estudios científicos. Lo que sí que es cierto que, bueno, es una manera en la que el cerebro pues libera, digamos, la toxicidad que durante el día pues hemos creado a través de nuestros propios pensamientos, ¿no? Es una manera de autoliberación, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando tenemos un sueño premonitorio, la sensación cuando nos despertamos es muy distinta a la de cualquier otro tipo de sueño, porque en este caso hay un ingrediente que nos hace pensar que estamos teniendo un sueño premonitorio, y es la sensación de que el cuerpo está en alerta, en preaviso. También por detalles que nosotros cuando soñamos realmente lo vivimos como si fueran reales. Evidentemente cuando una persona pues sueña, digamos que cuando se levanta y recuerda el sueño, hay elementos que no les da importancia porque saben que no es real, pero cuando un sueño se hace real, aquí es donde debemos de empezar a mirar qué nos están advirtiendo o qué nos está queriendo decir nuestro propio cuerpo, qué situación me va a venir en la cual yo tengo que estar alerta. ¿Todos podemos tener sueños premonitorios? Absolutamente todos. Y de hecho, todas las personas en algún momento puntual de su vida han tenido estos sueños premonitorios. Yo me refería antes a lo de los sueños premonitorios, de que si todos los sueños son premonitorios, porque claro, el significado de los sueños, que lo hemos tratado aquí en Mundo Insólito alguna que otra vez, pues bueno, todos esos datos que te dan te están preveyendo de que puede venir algo en un futuro muy cercano. Por eso te decía que si eran premonitorios. Pero... No todos los sueños son premonitorios porque, fíjate, sí que es cierto que sobre el sueño hay muchos manuales que, digamos, nos ayudan o nos guían, pero si nos fijamos bien, absolutamente nadie sabe nada del sueño, acerca de este mundo de los sueños, absolutamente nadie. No hay nadie estudioso en la materia que realmente pueda afirmar categóricamente qué es un sueño, de qué se compone y por qué soñamos cada noche. Evidentemente hay estudios científicos que pueden dar una explicación, pero nada más. Entonces, sí que es cierto que soñamos con elementos como agua, tierra, fuego, pero a mi modo de ver, esos sueños, digamos, son como un modo de liberarse, de liberar esa tensión diaria que durante el día acumulamos, ¿no? Y que cuando nos vamos a dormir, pues nuestro cerebro sigue haciendo su función, pero esta vez, digamos que esas toxinas, ¿no? O esa mala energía, o como lo queramos llamar, pues es liberada a través de los sueños, ¿no?
Entonces, una cosa es que nos adviertan sobre una situación determinada y nosotros pues veamos elementos, como bien tú dices, agua, cuando el agua es estancada. Mucha gente cuando sueña que viene pues una ola grande, ¿no? Y la ola pues no se lo lleva. Es que, por ejemplo, según que determinadas manuales nos dicen que vienen problemas, ¿no? Pero que esos problemas pues se van a solucionar. Pero cuando tenemos un sueño premonitorio, el sueño es tan real que nos levantamos con la sensación de que hemos estado despiertos, que no hemos soñado, que ese sueño ha sido verdadero e incluso hemos podido llegar a sentir olores, sabores, texturas. El cerebro en este caso se activa de una manera mucho más potente que en cualquier otro tipo de sueño. Entonces aquí es donde está la clave para saber cuando se tiene un sueño premonitorio también. La precognición cerebral tiene mucho que ver en este sentido, porque aquí es cuando, digamos, también hay un punto de inflexión, cuando esa precognición que todos tenemos se nos activa, ¿no? Y nos está queriendo advertir de algo. Ya te digo que las sensaciones son muy distintas porque son muy, muy, muy reales. ¿Pudiera, por ejemplo, un déjà vu ser producto de un sueño premonitorio que no te acuerdes? Efectivamente, podría ser, claro que sí, esas situaciones que hemos vivido, pero que nos recordamos y que, bueno, a través del sueño, digamos, pues se nos induce a que tenemos algo que solucionar, ¿no? Y es como ese volver al pasado, ese volver a revivir esa situación para tomar conciencia y poder solucionarlo. ¿Qué sueños premonitorios pueden ser comunes? Porque yo me imagino que habrá sueños típicos, tópicos, que se puedan producir en distintas personas. Bueno, los sueños premonitorios más comunes son sueños, fíjate, si tiramos de casuística. Yo me gusta mucho la parte científica de estos temas porque creo que hay que argumentar para que la audiencia también pues sepa de lo que estamos hablando, ¿no? Fíjate, cuando, digamos, una persona se va a subir a un avión y sueña 2 o 3 noches antes de que ese avión se estrella. Y al final, por algo, por una mínima casualidad, o causalidad, como la queramos llamar, esa persona no coge ese avión, ¿no? Porque hay algo dentro de ella que le dice que el sueño que ha tenido es tan real que le da miedo subirse a ese avión y no sube. Y al final ese avión se acaba estrellando durante el vuelo. Estos son casos reales que han pasado, y que además están constatados. Entonces, Vanessa, podríamos decir, ¿no?, de esto que llamamos intuición a veces, de decir, no voy a ir a no sé qué sitio, no voy a hacer no sé qué cosa, no quiero entrar a este lugar. ¿Puede ser esta intuición que haya sido un sueño premonitorio que no nos acordemos de él? Exactamente. Aquí es que entra el papel de la precognición en juego, y ese papel es muy importante porque la precognición existe en nuestra mente. Lo único que ocurre es que hay personas pues, que la tienen más desarrollada y menos desarrollada, pero sí que en un momento puntual de la vida de todas esas personas, esa precognición se desarrolla en un punto en que el modo de advertencia, de decir, bueno, ojo, ten cuidado porque puede llegar a ocurrirte esto, ¿no? Entonces, esa intuición, cuando alguien tenga ese sueño premonitorio, es muy importante que apunte todas las sensaciones que ha tenido, cómo se ha sentido durante el sueño y que tome conciencia de lo que ha soñado, porque es una herramienta muy potente para poder solucionar ese problema, esa situación con la que se va a encontrar en un futuro. Una persona consciente durante el sueño, que las hay, que se acuerdan de todos los sueños, cuando tiene un sueño premonitorio, hemos hablado, has dicho que se prevé lo que va a pasar en el futuro, ¿no? ¿Es posible poder cambiar ese futuro que tú has soñado? Claro que sí, porque fijaros una cosa, el futuro no existe, lo único que existe es el aquí y el ahora. Por lo tanto, nos están dando una advertencia para que tengamos la información suficiente para poder adelantarnos a ese problema. Por lo tanto, que si partimos de la base que el futuro es incierto y con lo cual no hay nada escrito sobre él, de alguna manera, pues nos están dando esa información para que nosotros actuemos para poder resolver esa situación complicada que se nos va a presentar. Hay grandes sueños de la historia, como me imagino que sabrás tú, el de Abraham Lincoln, ¿no? Ajá. El de que soñó que entraba en el cuarto oriental de la Casa Blanca y veía un cadáver amortajado y custodiado por varios soldados. Preguntó, sí, ¿Te le conoces? ¿Te le conoces sí. este? Sí, lo conozco. Y fíjate que
se descubrió que efectivamente lo que Abraham Lincoln veía en sus sueños fue en un pasado real. Es decir, en esa habitación se custodió ese famoso cadáver y además por soldados. Entonces, aquí es cuando debemos de tener precaución, es decir, ¿qué sueño? ¿Por qué sueño? ¿Y cómo me he sentido durante el sueño? Porque soñamos todas las noches, pero siempre soy muy pesada en este sentido de puntualizar el cómo nos sentimos, el cómo lo vivimos, es lo que lo diferencia al resto de los sueños. Fíjate que antes has mencionado lo del viaje en avión. Hay una anécdota en el hundimiento del Titanic que muchas personas antes de ir a montarse o a subir al barco, perdón, pues habían tenido sueños que les decían que iba a terminar aquello mal, pero aún así subieron al barco, menos un hombre llamado, me parece que era Conon o algo así, que abandonó la idea de subirse al barco porque la noche anterior había soñado que la tripulación moría en las aguas congeladas. Fíjate, ahí este señor soñó precisamente que el barco se hundía y que el barco, pues, con la tripulación iba a decaer, ¿no?, en esa agua gélida, y al final ocurrió, ¿no? Y él decidió hacerle caso a sus sueños, pero quizás lo que decidió hacerle caso más que al sueño es a la manera en cómo se sintió durante el sueño. Evidentemente, cuando ese señor estuvo a punto de embarcar en el Titanic y la sensación se le volvió a venir, hubo algo que dentro de esa sensación hizo que se retrajera para atrás, ¿no? Y que no se subiera al barco. Eso fue lo que le salvó la vida. Ese sentir, esa manera de decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué me encuentro así? Y de dar ese paso para atrás. Fíjate, ha recordado esta historia que hace poco también en el lado oculto con los compañeros también tratamos el tema del Titanic y también tratamos precisamente de este tema, ¿no? De cómo había gente que había soñado con ese hundimiento y esa gente la cual al final que no se subió al barco, ¿no? Con la consecuencia del hundimiento. Fíjate que el escritor Mark Twain tuvo un sueño muy parecido, ¿no? Así es, grandes pensadores de la historia como Platón, Plutarco, Homero, todos los pensadores de la historia, todos han tenido sueños premonitorios y esos sueños siempre se han hecho latentes. Mucho, fíjate, Da Vinci también era un maestro, ¿no? Porque él tenía muchos sueños de este tipo, premonitorios. Él tenía una precognición bastante adelantada a su tiempo, conocía muchísimo de los secretos que hoy en día la mayoría de la humanidad seguimos sin conocer, y precisamente él hacía mucho caso a sus sueños, ¿no? Él dormía poquitas horas al día y poquitas horas durante la noche, porque decían que, bueno, Nikola Tesla también lo hacía así, porque decía que era la manera de trabajar el cerebro bien y de funcionar con el cerebro al 100%, ¿no? Y desarrollar todas las capacidades. Y entonces él, en esos periodos cortos de sueños que tenía, él precisamente cogía y dentro de esos sueños, los cuales eran premonitorios, hacía sus propias cábalas de esos sueños. Y también Nostradamus, las cuartetas, también famosas cuartetas, también muchas de ellas son debido a esos sueños premonitorios. Entonces aquí es donde tenemos que plantearnos, soñamos, sí, pero cuando soñamos, ¿estamos abriendo una puerta a algo más o simplemente estamos liberando? La manera de saber eso es el sentir de la persona en ese momento. Los sentimientos que tienes mientras estás soñando, ¿no? Las sensaciones. Así es. Fíjate que Mark Twain, que te decía antes, pues en uno de sus sueños, porque este era un gran soñador, cuando digo un gran soñador, quiero decir que se acordaba de todo lo que soñaba, vio a su hermano Henry dentro de un ataúd metálico y, bueno, sobre su pecho había un ramo de flores blancas y una roja. Días después, un tiempo después, el barco de vapor en el que navegaba su hermano por el Mississippi se incendió y su hermano sufrió unas quemaduras tan graves que le provocaron la muerte. Para la sorpresa y el asombro de Mark Twain, el ataúd era metálico y el ramo de rosas estaban dispuestas tal y como él las había soñado. Así es. Impresionante, o sea, un sueño premonitorio y además dramático. Es posible, por eso te he preguntado antes, a raíz de esta experiencia que te he contado,
de este buen señor, que si el futuro del sueño premonitorio que has tenido se podría cambiar. Claro que se puede cambiar. Por ejemplo, un ejemplo que hemos visto antes, el hundimiento del Titanic. Este señor se iba a subir al barco, pero soñó que el barco se hundía. Hizo caso a su intuición, ¿no? No se subió al final y de hecho se salvó del hundimiento por hacerle caso a su intuición, ¿no? A ese sueño premonitorio que había tenido. Por lo tanto, él cambió su futuro. Si él no hubiera hecho caso al sueño, si hubiera subido en el barco, evidentemente hoy quizás no estaríamos contando su historia, ¿no? O estaríamos contando la historia al revés, ¿no? Contándolo como uno de los tripulantes más que fallecieron, ¿no? Entonces sí que se puede cambiar el futuro, siempre y cuando nosotros pues tengamos la conciencia preparada para ello y sepamos realmente pues si es un sueño premonitorio, las consecuencias que tienen esos sueños para el propio individuo y también el saber pues que se puede cambiar haciendo caso a esa información que nos han dado y sobre todo al sentir. Y en el momento en que nosotros estamos enfrente de esa situación, el sentir y el dar un paso para atrás porque sintamos que el sueño se nos va a hacer realidad y que podamos cambiarlo, que tenemos las herramientas para ello, porque la herramienta que se nos da a través de estos sueños es la información. Y a través de esa información nosotros ya vamos a ser conscientes para cambiarla o no cambiarla. También cada uno aquí ya es libre. Cuando tú tienes un sueño premonitorio, que supuestamente estás preveyendo un futuro próximo y casi siempre cercano en el tiempo, ¿hacia dónde o qué tipo de información que estás hablando que recoges en el sueño, de dónde proviene esa información o a dónde accedes tú durante el sueño para que tú puedas llegar a ver lo que va a pasar en un futuro? Claro, esta es la gran incógnita, porque es lo que hemos tratado al principio. Todo el mundo escribe un determinado manual sobre los sueños, el significado de los sueños. Pero todavía en la parte científica sabemos por qué es necesario el sueño. Sabemos qué áreas del cerebro, se encuentran esa capacidad de soñar. Pero no sabemos lo que hay más allá, ¿no? No sabemos qué puede llegar a haber más allá para que determinados sueños se hagan realidad y además se hagan tan nítidos, ¿no? Se sueñen como si fuera real. Entonces aquí estaríamos hablando de un abanico de posibilidades, ¿no? Que todavía nadie afirma, pero tampoco niega categóricamente. Porque ¿qué es el sueño? Es algo al más allá que nos conecta con otra dimensión, con algo más supremo que nos da esa información para que nosotros la tengamos, para poder desarrollarnos. ¿Qué soñamos? ¿Y por qué soñamos? Porque esos sueños trascendentales, ¿qué soñaban en la época de, como yo digo, de las cavernas? En Altamira, ¿qué pintaban en Altamira? ¿Qué soñaban para poder pintar lo que pintaron? Igual que en otras civilizaciones como la egipcia, la mesopotámica, la griega. Hay muchas civilizaciones antiguas en las cuales los sabios, el sueño era importantísimo, porque ellos creían que era una puerta a algo más allá trascendental, del cual el ser humano se le escapaba, ¿no? Y que era una puerta de entrada para tener información, acceso a una información privilegiada que solamente durante el sueño podíamos llegar a tener, ¿no? Pero claro, no podemos decir ni afirmar ni negar tampoco las posibilidades que hay más allá del sueño, el por qué se nos dan esos sueños. Así que hay algo que nos avisa, que nos da esa información y posiblemente estaríamos hablando de algún tipo de causa inteligente que nos da esa información para que nosotros, vuelvo a repetirlo, la tengamos, seamos conscientes de nuestro sentir en ese momento y actuemos en consecuencia de ello. Fíjate, otro grande de la historia, grande entre comillas, Napoleón Bonaparte, tuvo también un sueño muy recurrente. Estuvo durante varios días soñando con la presencia de un gato negro, que como tú bien sabrás, un gato negro es un símbolo, tradicionalmente, el símbolo del infortunio. Sí. Este sueño, que lo tuvo durante muchos días o varios días, fue justo previo a la batalla de Waterloo, batalla que perdió de una forma estrepitosa. ¿Pudiera ser también un tipo de sueño premonitorio esto? Fíjate, claro que sí, había un elemento diferenciador. Él se sentía mal cuando soñaba, cuando veía ese gato negro, y esa asociación del gato negro, de la mala suerte, de algo va a pasar, y al final pasó, ¿no?
Aquí es donde es como yo digo, ese sentir, ¿no? El ver en el sueño ciertos elementos y que esos ciertos elementos además se asocian a lo negativo, ¿no? Y te sientas mal, te encuentres mal. Y cuando tú te despiertas digas, bueno, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así, no? ¿Qué me quiere decir mi cuerpo? Tu cuerpo se pone en alerta. Cuando un sueño premonitorio, tu cuerpo automáticamente se pone en alerta a lo que has soñado, para que te ponga una barrera. Y ya casi como epílogo, porque el tiempo, ya sabes, es limitado y se nos va rápido, ¿pudiera ser que cuando mientras sueñas y prevés ese futuro próximo estuvieras accediendo a lo que llama mucha gente los archivos acásicos? Es una de las posibles teorías que antes pues hemos dicho que teorías hay infinitas, hay muchas, pero que nadie puede afirmar ni negar. Es una de las posibles teorías, ¿no? De que se puede acceder a través de esos registros, ¿no? A esa información, ¿no? Y que bueno, y que esa información se te dé. Pero es que aquí es todo tan cogido con hilo que afirmar sería algo completamente erróneo, ¿no? Yo digo que yo solo sé que aún no sé nada, ¿no? Que mi sentir es lo que me da la llave para yo hacer o deshacer, ¿no? Que mi cuerpo es el que me da la llave, porque mis emociones que están dentro de mi cuerpo son las que encausan, ¿no? O dirigen de alguna manera mi vida en el sentido de decir si esto es bueno o malo para mí. Con aquello que tú te sientas bien, pues es bueno, ¿no? Y con aquello que tú te sientas mal, pues es algo que quizás deberíamos desechar, ¿no? O estar alerta para poder cambiar. Entonces aquí está la clave. ¿Se pueden tener sueños premonitorios conscientes? Quiero decir, tú puedes o entrenarte o estar preparado o porque te venga innato en ti decir me voy a acostar, me voy a dormir y voy a tener un sueño premonitorio. Bueno, esos son sueños inducidos, más que sueños premonitorios. Hay en la antigua China, en Oriente Medio, era muy, digamos, hacer este tipo de técnica, a inducirse a los sueños para conocer qué ocurriría en un futuro próximo, ¿no? Era realmente todo un arte. Pero fíjate, yo creo que aquí también estaríamos pecando mucho, porque nadie puede voluntariamente inducirse el sueño, decir voy a soñar esto, o voy a ver qué sueño, o voy a ver qué. Eso más guía por otra rama, ¿no? Como por ejemplo la meditación, ¿no? Cuando sí dejamos la mente en blanco y queremos tener información conscientemente, ¿no? Cómo nos sintamos, como los pensamientos que se nos vengan durante esa meditación. Aquí sí estaríamos hablando de algo más propiamente, como hemos hablado, voluntariamente. Pero el decir me voy a acostar a soñar, a ver qué sueño, a ver, quiero soñar con esto o quiero tener un sueño premonitorio, eso es algo que realmente en muy pocas ocasiones se da. Hay gente, no sé si tú lo sabes, yo me imagino que sí, hay gente que conduce sus sueños. Sí, pero porque es gente que tiene, digamos, áreas del cerebro bastante desarrolladas, como puede ser el hemisferio derecho. O, pues, por ejemplo, donde pues la precognición, un montón de sentidos que, fíjate que la mayoría, todos los tenemos, pero que no se le dan uso. Si nos ponemos a mirar científicamente, el cerebro consta de dos partes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho sabemos que es donde, digamos, reside pues la capacidad creativa, la capacidad emocional, la capacidad de crear, de la música. Sería la capacidad de los grandes pensadores de la historia, ¿no? Ese lado desarrollado del cerebro, el derecho. Y la parte más matemática, la parte más racional, que es la parte izquierda, ¿no? Entonces, digamos que hay personas que evidentemente ese lado lo tienen más desarrollado y por lo tanto sí pueden, digamos, manejar la situación. Son conscientes de lo que sueñan y dicen, no, esto no lo quiero soñar. Pero son muy pocas realmente las que son capaces de hacer eso. Pues Vanessa, ha sido un enorme placer tenerte otra vez en el programa. Muchísimas gracias y cuando quieras, si es antes mejor que más tarde, te esperamos de nuevo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti, compañero, y un fuerte abrazo para toda la audiencia. Las historias sobre bosques encantados abundan en todo el mundo.
Algunas de estas historias son muy parecidas a los cuentos de hadas y otras son un tanto más oscuras, pero siempre tienen algo en común. Son mágicos relatos que reflejan la cultura e identidad de cada lugar. Hoy hablaremos de algunos árboles que poblan esos bosques y de algunos árboles que se erigen solitarios dominantes en un lugar, marcando quizás una tradición mágica o embrujada sobre el suelo que les soporta, erguidos hacia el cielo. Buenas noches y bienvenido, Concha, ¿cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal? Aquí sufriendo las inclemencias del tiempo nocturno, como ya sabes tú bien. Pasamos del frío al calor, como decíamos la semana pasada, que muchos lo interpretaron de una forma errónea. Aquí ya te digo yo. Que hubo cierto cachondeo por las redes sociales por lo del hemisferio norte, ¿no? Sí. Porque yo me refería a que no acababa de entrar la primavera aquí en Sevilla. Que está en el hemisferio norte. Que está en el hemisferio norte, exactamente. No quiere decir que Sevilla esté al norte de España. Exacto. Pero hubo cierto cachondeo por las redes sociales, lo cual nos congratula en cierto modo, porque claro, significa que lo han escuchado. Pues sí. Y fíjate, Juan Carlos, que una semana después pasamos de la manta a la tiranta, como yo digo. Sí, por eso te digo que hemos pasado del frío al calor de la noche a la mañana. Una calor. Con lo malo que eso es para la salud, porque el cuerpo debe de aclimatarse, no se puede aclimatar de un día para otro de una manera tan bestial, porque a lo mejor mañana vuelve a hacer frío. Eso es malísimo, y seguro que hace frío. O sea, bueno, vamos al tema, ¿vale? Árboles mágicos y embrujados, Concha. Pues sí, se dice que cada árbol lleva implícito un mensaje, ¿no? La verdad es que todos los árboles nos transmiten algo, sensaciones no tangibles, y lo hacen pues en forma silenciosa. Los árboles pues nos brindan su sombra, su madera, sus frutos, sus flores, sus remedios para nuestra salud, pero hay algunos árboles de los que es mejor alejarse. Los árboles embrujados son muy recurrentes en cuentos y leyendas, ¿no? Quizás por su majestuosidad y longevidad. Cumplen el papel de sabios y consejeros o de seres despiadados. En cualquier caso, siempre son vistos como entidades con alma. Desde la antigüedad tenían un papel destacado en la vida de las personas, papel que conserva su prestigio hoy en día. Mira, Juan Carlos, la moda que se está extendiendo desde hace unos años, que consiste en abrazar los árboles. Es algo que parece que además está avalado por la ciencia, ¿sabes? Tú lo has hecho, seguro. Seguro. El famoso abrazo al árbol. ¿Quién no? Yo creo que muy pocas personas no lo han hecho. Yo lo aconsejo, ¿vale? Bueno, los científicos aseguran que abrazar árboles es bueno para la salud, que altera la frecuencia vibratoria, mejora los estados mentales, mejora la depresión, Para una persona que esté desanimada, pues que se abrace un árbol, ¿no? También es bueno para la hiperactividad, para los dolores de cabeza, Qué curioso. Fíjate, pues sí. Fíjate que los celtas atribuían a los árboles poderes mágicos, ¿no? Poderes mágicos y curativos, ¿no? De hecho, hay muchas leyendas en torno a los árboles. Además, lo que simboliza la figura de un árbol en sí, cada especie de árbol tiene su propio significado y la lista, desde luego, es interminable. Para los druidas, el árbol simbolizaba el cosmos, era el puente entre la tierra y el cielo. El árbol de la vida, que es uno de los símbolos más populares en todas las culturas, es también uno de los que más significado tiene, ¿no? El tronco que sale de la tierra y crece en dirección al cielo, la copa con sus ramas que ya tocan el cielo, las ramas con sus innumerables bifurcaciones que representan las cruces o los cruces de camino que nos vamos encontrando en la vida, y las profundas raíces que representan el nacimiento, aunque, cuidado, que también dicen que están conectadas con el inframundo. En los árboles, pues puedes encontrar también los 4 elementos: el agua circulando por el interior del tronco, la tierra a la cual permanecen anclados, el aire que agita sus ramas y sus hojas, y el fuego que surge de la fricción de su madera. Además, muchos de ellos dan fruto,
que contribuyen al mantenimiento de la vida animal y humana porque nos proporciona alimento. Los árboles reflejan las estaciones de la vida, los hay de hoja perenne, pero los demás mueren cuando llega el invierno. Algunos parecen cadáveres, Juan Carlos? Ya están secos, tan secos, rígidos, da miedo verlos, desnudos. ¿Te acuerdas, por ejemplo, el árbol que había, el único árbol que hay seco en Ochate? Sí que me acuerdo. Da grima. Es curioso. Hay un montón de lugares encantados donde hay árboles secos, Pues sí que da grima, sí. Pero bueno, la mayoría, estos en este caso no, pero la mayoría de estos árboles renacen, se vuelven a llenar de hojas, de colores. Con estos pues simbolizan el renacimiento, ¿no? Incluso la vida eterna, porque la gran mayoría de los árboles ya sabes que superan con creces la esperanza de vida del ser humano, ¿no? Y bueno, y del resto de las especies, ¿no? Llegando a vivir miles y miles de años. Los celtas, fíjate qué curioso, plantaban un árbol cuando nacía un niño. Ese árbol quedaba vinculado de por vida a ese niño. Tenían la creencia de que eran mágicos y el árbol se convertía en un fiel compañero de vida del niño, como si se tratase de una mascota. Acudían a jugar junto al árbol y lo cuidaban durante toda su vida, ¿no? Y se sentían acompañados además por su árbol. Cuando un joven celta estaba pasando por momentos complicados en su vida, ¿qué hacía? Pues que acudía a su árbol esperando un consejo espiritual y aclaraba su mente. Posiblemente de aquí surgiera el acto supersticioso que conocemos todos de tocar madera, ¿no? Para traer la buena suerte. Pues pudiera ser. Claro, yo he pensado lo mismo. Bueno, cuando un celta moría, lo enterraban dentro del árbol o lo colocaban encima de la corteza y lo echaban al río. Si los árboles son entidades con alma, como he comentado antes, pues también podrían quedar impregnados de la energía de su alrededor, ¿no? Tanto para bien como para mal. Hay muchas personas que consideran malditos a algunos árboles. ¿Tú sabes que se considera malditos al nogal y a la higuera? A la higuera sí lo sabía. Pues al nogal también. ¿Pero por qué? Son considerados árboles maléficos. Sí, lo de la higuera yo lo tengo claro, pero lo del nogal, ¿por qué? Sí, lo de la higuera es porque se arcó Jura. Sí, pero digo, lo del nogal no sé por qué. Pues el nogal es, bueno, incluso hay una mala fama que tiene por la creencia, bueno, hay un refrán, ¿no? La creencia es que las corrientes de agua que pasan debajo de las raíces del nogal producen una enfermedad llamada bocio. ¿Sabes lo que es el bocio, no? Sí. Es esto que afecta a la glándula tiroide, ¿no? Además de otras enfermedades, por lo visto. Y bueno, y se dice que quien se echa una siesta bajo un nogal se levantará con dolor de cabeza y en las articulaciones, ¿no? El refrán que yo mencionaba antes, dice que a la sombra de un nogal no te sientas a descansar. Por esto que has dicho del dolor de cabeza, ¿no? He dicho lo del dolor de cabeza y es muy contradictorio porque los científicos dicen que cuando abrazamos a un árbol se nos quita el dolor de cabeza. Parece ser que el nogal no te lo quita. Yo creo que te lo acentúa, ¿no? Según estamos diciendo. ¿Verdad? ¿Cómo? Que yo creo que lo acentúa. Hombre, pues debe acentuarlo. Pero mira que he pensado, Juan Carlos, que la mayoría de los muebles de madera que fabrican, los fabrican con nogal. Menos los de mi casa, que son de pino. Pues haces bien. Haces bien, Juan Carlos. Porque de nogal, entonces, pues estas casas que tienen todos los muebles de nogal, digo yo, que vaya el dolor de cabeza que tiene que tener toda la familia. Sí, es muy curioso, ¿verdad? Pues sí. No sé de dónde viene viene de la antigüedad, pero exactamente no sé por qué, ¿no?
Y bueno, y la higuera, que he comentado que es que ahí se ahorcó Judas, le llaman la higuera maldita. Y a mí lo que me llama la atención de la higuera es que suele crecer en lugares abandonados y en muchas casas encantadas. ¿Mm? Es curioso que me las he encontrado en muchos lugares a los que yo he ido a investigar, ¿no? Los fenómenos paranormales, ¿no? Estos árboles suelen inundar los patios abandonados o incluso una casa que se le ha caído los techos, pues ha crecido allí una higuera. A mí particularmente es que me encantan las higueras y me encanta su olor, y a mí me encanta su fruto, dicho sea de paso. Nosotros tenemos una higuera en la otra casa. Lo sé, lo sé. Que, bueno, por cierto, esto de que me gusta su fruto me ha recordado a esta higuera que creció dentro de una cueva. ¿Te acuerdas? Es una noticia que saltó a los medios del año pasado. Yo sabes que la tele la veo poco y mal. Pues mira qué curioso. Eso fue, bueno, creo que fue en Turquía. Un investigador del mundo de la flora, pues le llama la atención una rama de higuera que sobresalen de unas rocas que cubren una cueva, ¿vale? Entonces, esta cueva, pues que había sido, por lo visto, dinamitada, ¿no? Muchos años atrás, ¿no? Y a este investigador lo que le llama la atención es que crezca una higuera dentro de la cueva, que es un lugar muy extraño para que crezca, por cierto. Sí, sí. Bueno, pues aquí comienza una investigación ardua por parte de este señor, ¿no? Y cuando consiguen entrar en la cueva, pues lo que hallan en su interior pues es muy sorprendente, ¿no? Porque lo que se encuentra es una gran higuera cuyas raíces emergen del estómago de un cadáver. No me digas que no te habías enterado de esta noticia. No, pero me suena algo como de un relato. Pues no es un relato, es un hecho real. Fíjate que se trata de un hombre que desapareció hace 45 años. ¿Vale? Bueno, ya lo identifican, ¿no? Se llamaba Ahmed y parece que lo habían asesinado. Lo habían asesinado junto a 2 hombres más. Ya digo que es allí en Turquía, cuando la resistencia turca, y lo matan a este hombre junto a otros 2 hombres, los esconden los cadáveres ahí en la cueva y dinamitan la entrada para que no los encuentre. Pero ¿qué pasa, Juan Carlos? Que este hombre se había comido un higo antes de morir. Y a través de los huecos que quedaban de la roca, pues podían entrar los rayos del sol. Estos rayos del sol llegan al cuerpo de este pobre hombre y empieza a germinar las semillas que tiene en su estómago y empieza a crecer la higuera. Hace 45 años. Bueno, tiene cuando menos una explicación lógica y científica, ¿no? Hombre, claro, la explicación científica la tiene. Pero fíjate que llama la atención, que lo asesinen, que lo metan en una cueva, que la taponen la entrada con dinamita para que nadie los encuentre, pero lo que es la vida, ¿no? Y la naturaleza, ¿no? Que los rayos del sol den precisamente en el cuerpo de este hombre para que nazca esta higuera, ¿no? Gracias a la cual pues se logra desentrañar pues estos asesinatos. Sí, pero no descubrieron a quién la asesinaron. Seguramente ya estaría muerto, ¿no? Bueno, parece que fue una revuelta, ¿no? En aquellos años, pues, una de la resistencia turca, ¿no? Una guerrilla, ¿sabes? Y bueno, a mí me parece muy curiosa la noticia. Bajo las ramas de algunos árboles, volviendo al tema, se han cometido atrocidades, ¿no? Que han podido impregnar de maldad el lugar, que los ha convertido en peligrosos focos de actividad paranormal, ¿no? Además existen una serie de leyendas relacionadas con estos árboles considerados malditos. No sé qué tiempo me queda, Juan Carlos, pero yo traigo algunas leyendas para contar aquí que son muy curiosas. Pues cuenta algunas, yo ya te voy diciendo.
Ok, me echas. Pues mira, comenzamos con una. En el Reino Unido existe un viejo roble al que le llaman el roble encadenado, ¿no? Se cuenta que en una noche fría y lluviosa de 1821, un conde llamado Shrewsbury iba camino de su casa cuando un anciano vagabundo se cruza con él y le pide una moneda. Pues el conde se la niega, al parecer era un hombre muy avaricioso, y el anciano, molesto, pues le lanza una maldición. ¿Eh? Este anciano señala a un viejo roble que había allí en el camino y le dice que por cada rama que cayera en aquel viejo roble, un miembro de su familia encontraría la muerte. El conde, claro, hizo caso omiso de las amenazas de aquel viejo, ¿no? Pero en aquel momento la tormenta se hace más fuerte y comienzan a caer relámpagos. Y uno de esos relámpagos cae sobre el roble, partiendo una de sus ramas. ¿Qué ocurre? Que cuando este conde llega a su casa, pues acaba de fallecer uno de sus familiares. Fíjate tú la casualidad, ¿no? Uh-huh. Pero claro, el hombre sale corriendo a mirar el árbol y ve que efectivamente se ha quemado el árbol. Se ha quemado parte del árbol y se ha roto una rama que está en el suelo. ¿Y qué hace? Pues que ordena a sus criados encadenar las ramas del roble para impedir que más miembros de su familia mueran. De ahí el nombre que se le da a este árbol. Fíjate qué curiosa la historia, ¿no? Hombre, por lo menos salvo al resto de la familia, ¿no? Porque fíjate tú, si cuando tala todo el árbol se han caído todas las ramas, se muere el resto de la familia. Te da de golpe, Juan Carlos. ¿Eh? Que te da de golpe. De todas formas ya estaban todos muertos, pero bueno. Vaya leyendas más bonitas que nos traes, Concha. Sí. Bueno, hay otra que habla de un árbol que se llama el árbol del diablo. Es un viejo roble también que se encuentra en Nueva Jersey, ¿no? Y bueno, este árbol dicen que tan solo verlo asusta, ¿no? Porque su apariencia es aterradora, ¿no? Las ramas las tiene abiertas hacia el cielo y se asemeja pues a brazos esqueléticos. La leyenda cuenta que bajo este árbol han fallecido muchas personas y se pueden percibir fenómenos inexplicables. Bueno, han ido muchos investigadores allí, ¿eh? Este árbol es verdad que existe. Dicen que se oyen gritos, que se ven sombras de siluetas, de personas encapuchadas, y que también hay quien ha visto por allí un carro negro que persigue a todo aquel que se acerca al roble. Dicen además que el roble ha sido testigo, directo de ejecuciones de esclavos en la antigüedad, también testigo de suicidio y de ritos satánicos, ¿no? Hay testigos que afirman que se han captado orbes, ectoplasma y cosas por el estilo cerca de este árbol, ¿no? Y fíjate qué curioso, otra vez las cámaras aquí dejan de funcionar. Ya estuvimos comentando hace poco el tema de las cámaras. Uh-huh. Han intentado, Juan Carlos, sin éxito, eliminar el árbol, pero parece que no se puede. Las sierras se estropean, las hachas se rompen y todo el mundo pues, le ha cogido miedo al árbol. Nadie quiere acercarse a él, ¿no? Y bueno, yo creo que es un lugar de investigación o uno de los lugares de investigación pendientes para mi lista, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, nos da tiempo a otra, Concha. A otra, ¿no? Sí. Bueno, quería comentar que este árbol del diablo, una curiosidad, es que está siempre caliente, Que tú lo tocas y está caliente, da igual que haga. Han intentado ponerle una bomba. No quieren acercarse a él, no quieren ni quemarlo, ¿no? Porque piensan que la maldición puede caer sobre ellos, ¿sabes? Bueno, pues te puedo contar la leyenda del árbol del vampiro o una leyenda de aquí de España. Pues una española. Mira que me llama mucho la atención la del vampiro, pero una española, que no la hemos contado. Venga, pues esta las vamos a situar en las Islas Canarias, Uh-huh. Existe un árbol que se llama el árbol de Cassandra. ¿Has oído hablar de él?
Ni idea. Vale, pues se cuenta que Cassandra era una chica adolescente que pasaba mucho rato jugando con un chico de su edad, estaban los dos enamoradillos, ¿no? Y su padre pues le prohibió seguir viendo a este chico, pero como siguieron viéndose en secreto, ¿qué hace el padre? Pues decide matar al chico, ¿vale? Cassandra, pues profundamente dolida, hizo un pacto con el diablo junto a un árbol, ¿eh? Esto lo hizo para vengarse de su padre, pero fue descubierta por los lugareños y ¿qué hicieron? Pues que la quemaron por bruja en aquel árbol, Juan Carlos. Desde entonces dicen que se oyen cerca de este árbol alaridos de mujer, arrastre de cadenas cerca del árbol, porque al parecer la habían amarrado con cadenas para quemarla. Y también, fíjate qué curioso, dicen que en la corteza aparece de vez en cuando un corazón con las iniciales de Cassandra y de su amado, ¿no? Que se llamaba Iván, y desaparece. O sea, es un corazón que aparece y que desaparece. Hay una segunda versión que cuenta que esta chica con su novio, con Iván, pues se quedó embarazada y tuvo unos gemelos. Pero ella no quería perder su belleza, entonces pues hizo un pacto con el diablo para no perder su belleza, y lo que le pide a ella a cambio de ese pacto es que sacrifique a los hijos. Y ella va y se dirige a un árbol para sacrificar a los niños. Cuando va a matarlos, aparece de pronto su amado, su pareja, que le impide pues que lleve a cabo, ¿no?, el sacrificio de sus hijos, ¿no? Y entonces pues la quema, ¿no? Quema a Cassandra en aquel árbol que siempre pues había sido testigo de sus encuentros amorosos. Esta es la leyenda que tenemos aquí en España, Juan Carlos. Y como no, tenía que ser sobre amores, ¿no? Claro, es que nosotros somos muy románticos. Y ardientes muchas veces. Concha, ha sido un enorme placer como siempre tenerte en este programa, y ya sabes, la semana que viene espero y deseo que traigas un tema tan interesante como el de hoy. Muchas gracias por todo. Igualmente, Juan Carlos. Buenas noches. En la creencia popular, los lagos son lugares misteriosos por sí mismos. De ninfas y ondinas al monstruo del lago Ness, las criaturas fantásticas que poblan estos cuerpos de agua dan cuenta de ese poderoso atractivo imaginario que ejercen sobre la mente humana. A veces, sin embargo, dicha lucubración tiene un sustento real, como en el caso del lago que se encuentra en la República Rusa de Kabardino-Balkaria, en la región del norte del Cáucaso, el cual es aún un desafío para científicos y exploradores que se han sumergido en sus aguas buscando, hasta ahora infructuosamente, el punto exacto de dónde mana el agua que lo nutre. Los enigmas le persisten a este lago azul y le otorgan el nombre del lago más misterioso del mundo. Buenas noches y bienvenido, Michael, ¿cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal? Vamos a seguir con la temática que teníamos la semana pasada, de esos lugares misteriosos y sobre todo de lagos. En este caso también vamos a hablar del lago Azul, un lago misterioso. La semana pasada hablamos del lago Maracaibo, ¿no?, donde siempre está situada esa tormenta perpetua, ¿no? Pero ahora en este caso vamos a hablar del lago Azul. Estos dos casos, no estamos hablando de leyendas urbanas, fotografías de monstruos lacustres que salen borrosas, no. Estos dos lagos, la semana pasada vimos que estaban los rusos, la Agencia Espacial Rusa y la NASA investigando, y en este caso también hay investigadores de primer nivel investigando y científicos, y por eso lo traemos al mundo insólito, ¿no? Y la verdad es que se conoce el lago por el lago Azul, ¿no? Pero el verdadero nombre es el lago Goluboe, ¿no?, que es como lo conocen los nativos de allí. ¿Por qué se conoce el nombre del lago Azul? Bueno, pues eso está muy claro, ¿no?, por el color azul que no pierde en ninguna estación del año. Este lago se encuentra en la República de Kabardino-Balkaria. Estamos hablando en Abjasia, en Rusia. Vaya los nombrecitos rusos. Este está situado en Rusia. Espero haberlo pronunciado bien, ¿no? Este lago, como he dicho antes, esconde algunos misterios. Vamos a empezar por el primero, por supuesto, el lago azul. ¿Por qué? Este color azul es un azul muy extraordinario, ¿no?
Lo que pasa que no se sabe lo que produce este color, ¿no? Puede que se deba a la presencia de la azurita en el fondo del lago, ¿no? Algunos también creen que podría tratarse de la presencia de sulfuro de hidrógeno, que es lo que caracteriza este color, pero no se sabe exactamente por qué tiene este color todo el año. Tampoco se sabe de dónde procede el agua del propio lago, ¿no? La cual no proviene, por supuesto, de ningún río superficial, es un lago de montaña, ¿no? Lo único que se sabe es que el agua proviene de una fuente subterránea desconocida, que puede provenir de un sistema de cuevas también desconocido, donde afloraría el agua subterránea. Esto también es muy misterioso, la temperatura. Es lo más misterioso que tiene este lago. Esa temperatura se mantiene constante los 365 días del año, o sea, no se congela en invierno. La temperatura constante es de 9 grados Celsius. Y eso que en invierno, pues la temperatura allí llega hasta los bajos cero, ¿no? Y bueno, pues no se congela. Hemos dicho que, bueno, al tener esta temperatura, Juan Carlos, siempre nos viene a pensar que tiene que tener una fauna, el propio lago, increíble, ¿no? Una fauna muy diversa. Pues no es así, ¿no? Ya que carece totalmente de vertebrados, o sea, carece totalmente de peces, con lo que la pesca allí, bueno, la pesca allí sería cosa imposible. Hay algunas algas que producen luminiscencias, los cuales muchos buzos y científicos han llegado a fotografiarlas, ¿no? Pero no solo le afecta a lo que es el lago, ¿no? La fauna. Estamos hablando de que allí, en los alrededores del lago, no hay mucha actividad animal. Todos los que han visitado el lugar lo describen como un lugar calmado, lleno de paz y silencio, cosa que es extraña tratándose de una zona donde hay muchos bosques, ¿no? Y en ellos debiera de haber multitud de animales. Todos estos misterios lo puso en el punto de mira de los científicos, que llevan tiempo estudiando el lago y sobre todo también el entorno. Sobre la profundidad, que es otro misterio también, esta profundidad del lago se creía que pudiera estar alrededor de los 250 metros de profundidad, con lo que está considerado como el lago más profundo del mundo, pero no está comprobado. Así que, si nos vamos al 2012, en el 2012 intentaron estos científicos comprobar lo que es la profundidad del lago. A la cabeza de este proyecto estaba el ruso Andrei Rodionov, el cual es experto en inmersión, y contaba con otro experto también, el británico Martin Robbins, ¿no? Y que contaban con un magnífico equipo de buceo, ¿no? Estamos hablando de robots, mini submarinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Juan Carlos, trágicamente, Andrei Rodionov falleció en una de esas inmersiones que realizó por la rotura en su equipo de respiración. Este suceso se suma más al misterio del propio lago. Pero estamos hablando de que el compañero Martin Rosso no se achantó, incluso por el trágico final de su compañero, no se achantó. Él quería terminar lo que es el trabajo, quería terminar el por qué estaban allí. Y se armó de valor y, estamos hablando de que ese lago se sabía que tenía unos 250 metros de profundidad. Así que él se sumergió en sus aguas para intentar lo que es desvelar la verdadera profundidad. Robson llegó hasta los 200 metros de profundidad. Él decía que no podía divisar lo que es el fondo. Él creía que debajo del lago debía de haber una cueva en donde fluía lo que es el agua del propio lago. Robson siguió bajando y llegó a la profundidad, atención, de 258 metros de profundidad, el cual él pues decía que no divisaba lo que era el fondo. Allí
estamos hablando que estaba en total obscuridad. Lo que sí notaba era como el agua circulaba a lo que es mucha presión. Había una corriente de agua, el cual tendría que venir de algún sitio. Pero algo hizo que el propio Robson ascendiera con demasiada rapidez hacia la superficie. Algo le asustó. Cosas que eso no se debe hacer, Juan Carlos. Estamos hablando de inmersiones de muchos metros de profundidad. Y si haces eso, bueno, pues te sucede lo que se le llaman el síndrome de la descompresión, ¿no? Imagínate, le tuvieron que operar de urgencia para poder salvarle la vida. El síndrome de descompresión, estamos hablando de que el nitrógeno está disuelto en la sangre y en los tejidos debido a las altas presiones. Este nitrógeno forma burbujas que si asciende demasiado deprisa, pues esa burbuja, estamos hablando de la sangre, puede llegar al corazón o al cerebro, con lo que eso sería fatídico. Eso es una embolia, eso moriría al instante, ¿no? Así que, bueno, le salvaron la vida, le quedó secuela, y nunca dijo lo que encontró allí, o lo que verdaderamente se asustó. Así que lo único que se sabe la longitud de 179 metros, 130 metros de ancho y, como hemos dicho antes, 258 metros, que es la cifra que pueden poner hasta ahora, que es donde llegó el buzo Robson, ¿no? Que es la profundidad, pero se sabe que ese lago es mucho más profundo, ¿no? Como sabemos, estamos viendo aquí en mi sección que hay sitios Juan Carlos, sitios en la Tierra, no nos hace falta ir al espacio, ¿no? Que verdaderamente tienen un misterio y que los científicos haciendo análisis con las tecnologías que hay hoy no pueden dar una solución tanto al color, ni se ha analizado el agua, al color azul de ese lago, la temperatura constante, la ausencia de animales, tanto en el lago como, estamos hablando del lago como del bosque, que está en el interior de un bosque, y esa temperatura constante que no se congela, ¿no? Así que sí, sabemos algo, sí, por casualidad, sacan nuevas noticias, Juan Carlos, de este lago, pues aquí lo diremos en mi sección, y bueno, diremos a ver si verdaderamente descubren los misterios que tienen, sobre todo este lago, ¿no? Sí, a mí me sorprende mucho que no hayan podido meter algún tipo de sonda dentro del lago para intentar saber la profundidad que tiene. No me consta, porque por lo visto hay una corriente demasiado fuerte y no llega, se mueve. Por mucho peso que le ponga, se mueve hacia la izquierda, hacia la derecha, o sea, que no han podido, por lo menos con exactitud, comprobar la profundidad. Se sabe a ciencia cierta que 258 metros porque llegó Robson, pero Robson asegura de que no estaba tocando fondo. Puede ser que ese lago sea una antigua cueva, una antigua gruta que se haya venido abajo y que a consecuencia del agua, un río subterráneo, pues va erosionando la roca, una roca caliza, la va deteriorando hasta que forma una bóveda, y esta bóveda con el peso de arriba, pues termina cayendo, ¿no? Sí, pero agua, pero el color del agua y la temperatura no lo explica esto. Bueno, sí, efectivamente, Juan Carlos, 9 grados, estamos hablando de Rusia, ¿eh? Sí, 9 grados durante todo el año, en invierno también. Imposible. Teóricamente hablando, vamos. Sí. Además, fotografía, el lago es precioso, por eso es el lago azul, un lago precioso. Y luego la ausencia de animales, ¿no? Sobre todo animales vertebrados, un lago que debería estar pues repleto de animales, ¿no? De peces, ¿no? En este caso de peces, ¿no? Y carece de peces, ¿no? Bueno, a lo mejor eso por algún componente que tiene el agua que no sabemos. Sí, pero el problema también son la fauna de alrededor del lago. La fauna porque está en lo que es un bosque, y la verdad que todo el mundo que accede allí, todo el mundo que incluso puede acampar allí, todo el mundo dice lo mismo, ¿no?
una paz, una tranquilidad y la ausencia de esos animales, de esos gritos de animales de tipo lechuza, tipo de aves nocturnas, ¿no? Carecen de esos ruidos típicos de esos bosques. ¿Y no hay animalitos pequeñitos? Sí, hombre, animales sí hay, pero que sobre todo el silencio, no es tan abundante la fauna como en otros bosques de la zona, ¿no? Algo hay ahí. Algo hay que parece que los animales lo sienten y parece que no quieren estar en ese sitio, ¿no? Oye, pudiera ser que este buen señor al sufrir este susto y toda esta repentina subida con la consecuente caos para su salud, pudiera ser que lo haya olvidado, ¿no? Lo que le asustó. Bueno, él nunca lo ha dicho, ¿no? Él nunca dijo por qué ascendió demasiado rápido. Él es un buzo, es extraño, porque estamos hablando que es un buzo, el británico Ross es un buzo experto, al igual que sabe perfectamente que no debe de subir a esa velocidad. No, era un suicidio. Claro, subir a esa velocidad era un suicidio. O sea, él lo sabe perfectamente. Ese es el problema que tienen los buzos y más sobre todo, que es que el nitrógeno puede llegar al cerebro, bueno, y te quedas listo, o al corazón, ¿no? Y sin embargo también la trágica muerte del ruso, de su compañero, ¿no? Dos expertos a nivel mundial en buzo, y estamos hablando de un lago que no, en teoría no repercute muchos, que no es muy difícil, no estamos hablando de mar, que entraron en una gruta subterránea y se perdieron, no, es una ascensión vertical, o sea, una ascensión, una bajada vertical, ¿no? Que no suponía demasiada complicación, ¿no? Y casi termina con esos dos expertos. Uno sí ha fallecido y el otro, bueno, quedó un poco tocado, ¿no? Cuando menos enigmático sí que es, y un poco extraño, porque claro, todo el conjunto de las anomalías, entre comillas, que nos estás contando, pues le hacen un lugar bastante misterioso, cuando menos, ¿no? Son lugares, como he dicho la semana pasada, hablamos de ese lago Maracaibo, son lugares que los científicos los tienen de cabeza, porque estamos hablando de que no son, yo lo he dicho antes, no son fotografías, Juan Carlos, de supuestos monstruos lacustres que están escondidos, o una leyenda urbana de los nativos, no, los científicos, en el caso de la semana pasada, la NASA y los rusos, investigando esa tormenta perpetua, y aquí investigándola, analizando la composición del agua, intentando localizar la profundidad de ese lago. Estamos hablando de que sea 258 metros de profundidad un lago, es muchísimo, y ese no es el tope. ¿Cuál sería la profundidad verdaderamente del lago, no? Y lo que verdaderamente hay en el fondo, porque eso también hay que saber si sobre todo los biólogos marinos, en este caso biólogos, que si hay vida en esa supuesta gruta o cueva que está justo en el fondo, ¿no? de este lago. A ver, porque siempre vamos, lo he dicho antes, vamos al espacio, intentamos en Marte, ¿no? Pero aquí en la Tierra hay también formas de vida que son verdaderamente, por decirlo así, casi extraterrestres, ¿no? Sí. Vidas, condiciones que viven en que, bueno, que en teoría no se debería dar condiciones para que viva esa bacteria o en sulfuro, en azufre puro, y sin embargo existe una forma de vida. Como hemos dicho muchas veces aquí, ¿no?, en mi sección, la naturaleza es muy sabia y la vida se abre camino siempre. Donde quiera abrirse, y ya sabes que nosotros entendemos la vida basada en el carbono, pero ya se han descubierto algunas especies que no están basadas en el carbono aquí en la Tierra. Imagínate lo que puede haber fuera de este planeta. No sé si la semana que viene nos vas a traer otro lugar misterioso. Bueno, la semana que viene intentaremos, sí, traer otro lugar misterioso, pero esta vez no será un lago. Será otra. Vamos a dejar un poco el tema de los lagos, nos iremos a otra parte. Pues espero y deseo que la semana que viene traigas otro tema tan interesante, misterioso y enigmático como el de hoy y el de la semana pasada. Y te emplazo para dentro de 7 días volver a charlar conmigo, con todos los oyentes, un ratito sobre esos lugares misteriosos del planeta. Un fuerte abrazo, Michael. Así, igualmente ha sido un placer. Mundo.
Buenas noches y bienvenido, Juan Miguel, ¿cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos. Pues todo un placer estar un jueves más en Mundo Insólito Radio contando estos temas que tanto nos gustan. Si recuerdas, te emplazamos la semana pasada para que nos contaras algunas de tus experiencias, aquellas que has vivido o que has investigado y que no has encontrado o no habéis encontrado como grupo ninguna explicación. Pues sí, en este caso, allá yo me he encontrado en diferentes ocasiones en las que en medio de una investigación o de una visita a un lugar nos hemos encontrado pues con una serie de fenómenos de momento para mí inexplicable. Y si alguno de los oyentes, en caso de que supiera o conociera algún tipo de explicación de lo que yo voy a contar ahora, pues si nos lo dijera nos hacía un gran favor a todos, porque son cosas de estas realmente extrañas. Mira, voy a intentarlo hacer un poco por orden cronológico, más o menos, porque no las fechas exactas no las tengo, tampoco me he puesto a buscarlas ni nada, porque aquí lo que interesa no son las fechas, es lo que nos ocurrió. En este caso nos vamos al cuartel de Conde Duque de Madrid. El cuartel de Conde Duque era un cuartel que se construyó en las épocas de Felipe V, en la época del principios, aproximadamente el primer cuarto del siglo XVIII, 1720 y tantos o así, era para albergar a su guardia de corps. Ya yéndonos al siglo XXI, bueno, pues en las últimas décadas del siglo XX pasó a formar parte del Ayuntamiento de Madrid y se convirtió en la Concejalía de Cultura, más un centro polivalente de todo tipo de actividades culturales, donde hay exposiciones, una hemeroteca, biblioteca y absolutamente de todo tipo de historias relacionadas con la cultura. Bueno, allí yo entonces trabajaba para el Ayuntamiento de Madrid y bueno, pues iba a montar líneas de teléfono, de Ibercon, a llevar teléfonos, a hacer instalaciones, a un montón de historias. Y bueno, la seguridad nos empezó a contar pues una serie de fenómenos que estaban viviendo en toda la zona de la hemeroteca y en unas zonas pues que hay como unas especies de cuevas, pasadizos que llegan abovedados de estos de ladrillo pues de las épocas que estamos hablando, a una serie de túneles, una serie de lugares pues que he tenido muchísima suerte de poderlos visitar. Pues en una ocasión no estaba trabajando, ya que me habían contado tantas veces esto, pues quedamos, se pidió permiso al jefe del edificio, algo muy sencillo, porque él también es una de las personas que nos había contado más de una ocasión este tipo de fenómenos. Parece ser, nunca lo he podido confirmar, según me dijo este señor, que por allí ya habían estado también en alguna ocasión, pues en las épocas de la década de los 80, Fernando Jiménez del Oso y demás, pues nada más adquirir el ayuntamiento todo este edificio. Y bueno, estábamos por allí realizando distintos experimentos, recogiendo testimonios, contando un montón de historias, cuando de repente en la zona del abovedado, a Pablo Moreira y a mí, que era la persona que me acompañaba hace muchos años, sin verbe y un niño, pues allí los dos sufrimos no sé cómo llamarlo, en vez de una bajada de temperatura sufrimos todo lo contrario, pero totalmente cada uno como si hubiésemos tenido una fuente de calor, de aire o cualquier cosa justamente entre medias de los dos. A mí me estaba, nunca mejor dicho, calentando mi oreja y a él la suya. O sea, algo realmente extraño. Estamos hablando de que donde nos encontrábamos en ese momento, que eran en los sótanos donde se encontraba la hemeroteca y demás, pero donde nos encontrábamos antiguamente, o sea, en ese momento era la antigua fresquera del palacio de allí de Conde Duque. Entonces, claro, no es una zona donde tengas cambios de temperatura hacia el calor. Otra cosa que no le encontramos una explicación, que justamente en ese momento, bueno, eso sí le podemos encontrar una explicación, pero bueno, di la casualidad, un cubo de zinc, de esos de metal, de esos de color así como
como plateado o galvanizado, no sé exactamente cómo decirte, pues verle botar y caerse al suelo justamente en esos momentos. Yo, de momento, pues si te digo la verdad, todavía me gustaría saber por qué pudo ocurrir esto, y más no solamente a mí, sino que también a la persona que estaba a mi lado, y cada uno en su lado contrario. O sea, una cosa extrañísima. No sé qué opinarás. Pues habitualmente yo tengo entendido que los cambios de temperatura son de más calor a más frío, y que significa que un ente o algo parecido supuestamente acaba de pasar por ahí. Pues en este caso fue totalmente a la inversa, inaudito. Y luego en las grabaciones también hay una grabación que nunca me había ocurrido, dentro de las intentar captar esas psicofonías. Pues en una de ellas aparece una voz en la que yo estoy hablando de un problema que estoy teniendo con un detector de biomasa que estaba todo el rato pitando, y bueno, pues en ese momento hay una voz que repite exactamente lo mismo que yo estoy diciendo. Bueno, puede ser por reverb, por el lugar donde estamos, ya te digo que era abovedado, tal, no tengo ni idea, pero la voz es distinta totalmente a la mía. En otra ocasión, en otro lugar donde me ocurrió algo que no tengo ningún tipo de explicación, es en el Teatro Español. Estaba en la planta donde está el busto de Tirso de Molina, y bueno, pues estaba yo entonces trabajando por allí por un problema que ocurrían en unos teléfonos y demás. Y bueno, pues cada vez que nos íbamos nosotros dejábamos funcionando ese sistema, y cada vez que nos íbamos, pues se volvía a caer y volvía a dejar de funcionar. Íbamos al teatro, no tocábamos nada, y el sistema se volvía a activar solo. Nadie estaba tocando la centralita, nadie podía acceder en remoto a la centralita, o sea, no podía ser una broma de algún compañero, puesto que no teníamos en esos momentos, aunque suene a broma, allí ni nadie que supiera realizar eso excepto yo. Entonces, pues bueno, se mandaron trazas, se mandaron de todo a la fábrica que correspondía a esta central de una muy conocida y buena marca, además bastante cara, y de las primeras centrales que había IP en esos momentos. Y bueno, pues todas las trazas que se sacaron durante 48 horas fueron mandadas a estos ingenieros y no encontraron ninguna causa. Pues en una de estas ocasiones que volvía yo para el Teatro Español, iba probando este sistema, porque como te digo, cada vez que llegábamos el sistema, como por arte de magia, se ponía a funcionar. Y cuando iba a pasar por unas puertas, son unas puertas como de estas que son de tijera, que se abren tanto para adelante como para atrás, cuando de repente iba a pasar por ellas, pues una de las puertas se abrió súbitamente, me golpeó el hombro, se puso a sonar el teléfono que llevaba yo en la mano, con el que estaba probando. En el otro lado no había nadie, y desde entonces nunca más se volvió a estropear ese sistema. Muy extraño también, ¿verdad? Pues es que a mí me deja loco. Yo en el teatro podría contar alguna más, pero a mí a nivel técnico, a nivel profesional, me deja totalmente loco. Fíjate, Juan Juan Miguel, por la mitad. Te voy a contar una que nos pasó en Montserrat, allí en Barcelona, en uno de los viajes que hicimos a visitar aquel lugar tan emblemático, y bajábamos de San Jeroni hacia lo que llaman ellos las celdas, que es un pequeño apartamentito que vale una pasta, por cierto. Y según bajábamos eran ya las tantas de la madrugada, porque habíamos hecho toda una ruta, varias personas que nos habíamos ido allí pues a investigar y a visitar aquello, y pues eso, ya sabes. Y según bajábamos desde San Jeroni, que es el supuesto mirador que hay hacia las estrellas, que es donde se suelen reunir toda esta gente los días 11 de cada mes, toda esta gente que le gusta la ufología,
No era el caso no era el caso, estábamos solos. Y según bajamos nos faltaba muy escasos metros para llegar a donde nos alojábamos. Y en esto que cogen las linternas que llevábamos todos, las linternas, se quemaron las bombillas, o sea, quemadas. Como suena, o sea, linternas que nos habíamos comprado en un supermercado que tienen allí, ¿vale? Cogemos los móviles, me acuerdo que entonces tenía el S35, que aquello era un pepino de móvil, o sea, fíjate si hace años, el Siemens 35, que era un pepino de móvil. Y bueno, pues nada, a los 10 segundos de encender el móvil y encender la luz, porque no tenía linterna, tú encendías el móvil y ya con esa luz de los que íbamos, con todos los móviles, pues ya veíamos por dónde andar, porque estabas bajando por plena ladera de la montaña, a oscuras y entre árboles. Imagínate la circunstancia. Bueno, pues automáticamente, en cosa de 10, 15, 20 segundos, un minuto, todas las baterías de todos los móviles que teníamos encendidos se agotaron. Impresionante. Por suerte, ya te digo, estamos muy cerquita y justito antes de llegar hay un pequeño claro entre los árboles y ahí entraba la luz y ya unos pocos metros más adelante pues ya teníamos los peldaños para llegar al lugar donde íbamos. Pero tú imagínate qué sobrecarga energética, porque yo no le encuentro ninguna otra explicación, qué sobrecarga energética ocurrió en aquel momento para que las bombillas de la linterna se quemasen y las baterías de los móviles se agotasen en cuestión de segundos. Es que es algo realmente extraño. O sea, sobre todo el tema de que todas las bombillas de las linternas se quemasen. Quemadas, porque cuando abrimos las linternas tenían este color negro de que se habían quemado. No de que se habían fundido, se habían quemado. ¿Vale? Es algo muy extraño. Muy extraño y hablando mal y coloquialmente, que te acojona. Sí, claro que acojona porque te das cuenta de que te ha sucedido, que lo que ha sucedido al lado tuyo. Sí, o sea, posiblemente las llevarías en la mochila o las llevaríais en donde fuera. No, las linternas íbamos con ellas de la mano, porque ya te digo, bajábamos por la ladera, rodeado de árboles, una noche oscura, las tantas de la mañana, y teníamos que ver por dónde andábamos y cada uno llevaba su linterna encendida. Se quemaron todas las bombillas de todas las linternas. Sacamos los móviles y le fuimos dando al botoncito, pues ya te digo que entonces no había linterna dentro del móvil, no es como ahora, ¿vale? Y le fuimos encendiendo y durante nada, 10, 20, un minuto y a tomar tila todas las baterías de todos los móviles. O sea, que es que yo para mí no me cabe otra explicación que una sobrecarga electromagnética o energética o de cualquier otro tipo. Sí, a lo mejor si se hiciera un estudio geológico de la zona, pues a lo mejor habría alguna causa por algo que hubiese por ahí o a lo mejor habías pasado por algún centro de transformación Muy extraño, porque luego durante los demás días seguimos pasando por el mismo lugar, porque es el único por el que se puede subir si haces una ruta de una manera o bajar si la haces de otra, y no nos volvió a pasar nada más. O sea, fue muy, muy, muy curioso. Y ya te digo que nos impactó mucho porque te acojona que de repente todas las bombillas se quemen y todos los móviles se te queden sin batería. Pues sí, la verdad es que sí, que es bastante raro y además que os pase con ellas encendidas y que vais con ellas, que se apaguen y que haya surgido esto, una cosa muy extraña, la verdad. Ya te digo que por suerte pues estábamos muy cerquita y llegamos a ese claro que hay antes justo de ya coger unos peldaños que son construidos en cemento y que ya te dan acceso directo al lugar donde teníamos las habitaciones. Pero si te pilla más arriba, a ver cómo salimos de allí. tenemos que esperar a que salga el sol. Pues la verdad es que por el campo es lo mejor. Bueno, por el campo, bueno, pero si tú estás rodeado de árboles que no deja pasar la luz de la luna. Claro, no. Y que cuando estás en noche tupida y demás, que en el campo lo mejor es quedarte parado. O sea, porque es que no claro. Es solamente lo que veas, es que cualquier agujero o cualquier bache que tú lo bajas normalmente de día, a lo mejor son 60, 70 centímetros y te metes un traspiés de esos que te vas para adelante y te has metido un buen golpe. O sea que
El tema es ese, hay que tener mucho cuidado. Pero mira, te voy a contar esta que todavía es más extraña, pero extraña. Esto ya se sale del tiesto, Juan Carlos. Estamos en el Jardín del Capricho realizando otro tipo de experimentación. Bueno, el Jardín del Capricho, con la historia detrás de los duques de Osuna, de una supuesta muerte por amor, un búnker de la guerra civil construido o mandado construir por el general Miaja, el que sigue y ahora parece ser que está abierto al público y demás, en los horarios que está abierto el parque. Y bueno, pues a lo que vamos. En estas noches de experimentación, que vamos con gente de parques y jardines del Ayuntamiento de Madrid, pues hacíamos un poco de todo tipo de experimentaciones. Entre ellas, hacíamos a nuestra querida tabla Ouija. ¿Cómo realizábamos nuestra tabla Ouija? Pues como eligiendo que si el palacio, que si en el búnker. Pues no, ese día quisimos celebrarlo en un lugar trágico por la violencia que había habido referente a la guerra de la independencia y por los abusos que había habido después de la guerra de la independencia con uno de los nietos de la duquesa, que fue el que fue hasta su ruina el duque de Osuna. A lo que vamos, bueno, pues esto ahí en lo que se denominaba la zona de baile, ahí tuvieron una pequeña noria que daba como la agüita, así en plan, como si fuera decorativo, pero bueno, se utilizaba para ciertas cosas en esas épocas, para darse más apogeo y más grandeza. Y bueno, pues ahí actualmente lo que hay donde estaba esa pequeña noria, la noria no existe, está el carril donde estaba situada la noria, y hay una maqueta como una especie de vitrina de un material similar al metraquilato. Y bueno, pues nos pusimos a realizar la Ouija ahí con un folio con las letras, con los números, con el sí y el no y el adiós. Y también encendimos una serie de velas puestas encima también de un folio, porque no teníamos ningún tipo de palmatoria ni nada por el estilo. Y bueno, pues echas un poquito de cera, pones la vela y ya está. Y nos alumbrábamos con eso porque allí no hay luz. Bueno, comenzamos a realizar la Ouija, comenzamos a realizar una serie de preguntas, y en una de estas preguntas, pues la vela, pues imagínate que poquita sugestión tenía. Una vela finita en un folio y encima del metraquilato, pues la sugestión mínima. En uno de esos momentos, pues se cayó encima del metraquilato. Bueno, pues la chica que estaba con nosotros se puso un pelín nerviosa, pero rápidamente la retiramos. Habían caído unas gotas de cera y nada, bueno, pues vamos a esperar a que se seque la cera y luego una vez que se seque, pues la pasas cogiendo un poco y luego le das por encima y ya está, no pasa nada. Se ha quedado ahí. Bueno, pues una vez que se había sacado la cera, quitamos toda la cera de por encima y todo lisito, perfecto. Pero es que por debajo del metraquilato, Juan Carlos, se había quedado la cera. Se había quedado la cera por debajo. Sí, como si se hubiese sorbido la cera hacia abajo. Sí. Bueno, sí. Pues toda la parte de arriba lisa, exactamente igual que si estuvieras tocando el cristal en cualquiera de sus 3 metros cuadrados de maqueta, a de repente ver que la mancha estaba por debajo, y dabas y la mancha estaba por debajo y se quedó por debajo. Tengo fotografías de ello. Recuerdo que fue algo tan impactante que ahí tengo fotografías de ello y todo, porque es que fue algo realmente extraño. O sea, yo no lo he encontrado todavía, le he preguntado en más de una ocasión, y esto sí que lo he preguntado, qué podía suceder, que si hubiese sido por el calor de la cera, que en vez de afectar arriba hubiese afectado abajo, o no sé, yo qué sé, por darle una explicación. Pues ahí se quedó. No, de momento no tengo ni idea de lo que ocurrió ese día en esa zona de baile o casa de baile del Jardín del Capricho. Y luego tengo otra también, a la que no le encuentro, tengo más, ¿no? Pero bueno, tengo otra que tampoco le encuentro ninguna explicación, que es en un hospital de un pueblo de la provincia de Castilla-La Mancha, de la provincia de Ciudad Real.
allí en un hospital que, bueno, pues fuimos con permisos de la Tesorería de la Seguridad Social, porque parece ser que la seguridad que estamos hablando con años de experiencia y gente que nunca habían tenido ningún tipo de problema y demás, pues en los que llamaban a su revisor y demás diciendo que venían a relevarles o que se iban del puesto porque no aguantaban más. Pues bueno, pues estuvimos allí. Es un hospital que era aparte de otras especialidades, sobre todo la especialidad era la maternidad y era el lugar de nacimiento de muchos otros pueblos de la zona, este sitio. Y bueno, tenía pues no toda, pero sí mucha de la parte de la maquinaria, y se veía perfectamente dónde habían estado todos los quirófanos y tal, como te digo, hasta las máquinas de rayos X. Bueno, pues estuvimos yendo durante varios días, durante varios días seguidos, durante unas vacaciones, nos alojamos por allí y bueno, pues en una de esas noches, bueno, era, creo recordar que un viernes, los compañeros estaban haciendo un pase por uno de los pasillos. Yo estaba en una zona donde nos habíamos dado, tengo que deciros que en ninguna de las partes del edificio, excepto en la garita de seguridad, había electricidad, ¿vale? Yo conseguí dar electricidad en un despacho, creo recordar, de la segunda planta. No era un hospital muy grande, estamos hablando de un hospital de 3-4 plantas solamente, pues en la segunda planta, en una especie de consulta con laboratorio. Ahí hicimos de cuartel general, donde pusimos para cargar aparatos, los móviles, y yo estaba allí en esos momentos preparándome para intervenir en un programa de radio. Los compañeros se pusieron de repente a hablar alto, a chillar, a vocear, porque habían visto como una forma lumínica atravesaba una pared. Bueno, yo salí para afuera, tenías que salir a la izquierda, irte como una sala grande para llegar a la otra parte del pasillo, aunque era justamente separado por un muro o por un pequeño tabique, pero tenías que andar todo el pasillo para llegar a la otra parte, tanto por la derecha como por la izquierda. En este caso era más rápido por la izquierda. Llegamos allí y yo ya no vi nada por allí. Bueno, pues la curiosidad vino al día siguiente, cuando más o menos sobre la misma hora, estando yo en esa especie de consulta donde habíamos hecho como cuartel general, pues resulta que veo salir una forma antropomorfa lumínica perfectamente y dirigirse hacia donde yo estaba. Me quedé totalmente embobado y justamente cuando iba a pasar se esfumó delante de mis narices. Yo me quedé blanco. Los compañeros que estaban en esos momentos, Marcos, Borja, se quedaron pues totalmente alucinados de verme y de la expresión que tenía. Y bueno, claro, ya cuando me vieron me dijeron, ¿qué pasa? ¿Que tú lo has visto también? Y a cuestión de 10, 15 minutos, el escuchar mi nombre, una voz femenina perfecta, que fíjate cómo sería que hasta salí para afuera y les pregunté a los compañeros que si había venido, en este caso, la tía de Borja, que iba a venir después de trabajar tarde, sobre las 3 de la mañana, para ayudarnos en unas cosas que queríamos hacer. Y ni era la hora, ni había venido. Ahí solamente estábamos 4 personas, Enrique me parece que se llamaba, Marcos, Borja y yo, y el seguridad abajo en la garita, porque no quería subir, ni siquiera nos acompañó en ninguno de los edificios, en ninguno de los días que estuvimos, los diferentes seguridad que hubo. Estuvimos 5 o 6 días seguidos, luego otras visitas que hicimos en distintas semanas, pero en esos 5 o 6 días hubo 2 seguridad distintos y ninguno de los 2 nos acompañaron. Uno de ellos simplemente hasta la primera planta, no hacía ni ronda ni nada. Uh-huh. Y en ese mismo lugar, el encontrarnos, toda la planta de arriba estaba totalmente diáfana, no había absolutamente nada, ¿vale? Había un carro que lo estábamos utilizando, un carro de estos que se llaman los enfermos, para la comida y esos que tienen como brazos que les van dando, no sé
si lo estoy describiendo bien, que llevan ruedas. Bueno, pues aparte de lo pesados que eran los carros esos que había allí, las ruedas le fallaban, entonces te costaba un montón moverlos. Bueno, pues dejamos un carro en la segunda planta porque no lo podíamos mover, ¿vale? Bueno, porque no lo podíamos moverlo, pero era muy pesado y no nos valía para lo que nosotros queríamos. Buscamos otro tipo de mesilla. Entonces lo dejamos ahí y, como te digo, una rueda no le funcionaba bien. Hacía ruido, raspaba, rozaba, de todo. Bueno, pues nada, seguimos por abajo, de repente escuchamos un ruido en la tercera planta, como algo que se está arrastrando, y cuando llegamos, el carro que habíamos dejado en la segunda planta estaba en la tercera planta. Curiosísimo. Yo todavía, lo único que mi sospecha es, en todo caso, hacia el seguridad, pues a lo mejor, yo qué sé, pues por... No sé, es lo único. Que lo movieran, ¿no? Intencionadamente. Claro, dices. que lo dijera porque que fuera por las escaleras de atrás, pero ¿dónde se ha escondido? Toda la parte de arriba, dentro de que los despachos y todo no está diáfana, sin paredes, como otros hospitales, que ya solamente ves una planta entera, un montón de metros cuadrados totalmente diáfano. No, aquí en este caso sus pasillos, sus habitaciones están, pero no hay ni un mueble, no hay nada, está totalmente vacío. Nosotros estuvimos recorriéndonos toda la parte de arriba, y uno por un lado y otro por otro. Como no escalase o se fuera antes de que nosotros reaccionáramos, no lo sé. Es una cosa muy extraña. Un día, Juan Miguel, quizás hablaremos de esos seres desencarnados que vienen a visitarnos, no se sabe muy bien por qué y para qué, quizás porque tengan un mensaje para nosotros, o quizás porque se han olvidado algo que hacer o que decir antes de morir. Pues sí, me parece muy buena idea. Hay experiencias bonitas referentes a ese tipo de temas. Pues lo dejamos emplazado para el siguiente programa. Ha sido un enorme placer volverte a tener en el Mundo Insólito Radio. Te estoy muy agradecido por ello, ya lo sabes. Un fuerte abrazo y en 7 días nos escuchamos. Un fuerte abrazo, Juan Carlos. En 7 días nos escuchamos. Un abrazo. Hola, amigos del Mundo Insólito. Hoy os traigo un ritual para la abundancia que podemos realizar con la planta del dinero. Cuenta la leyenda que un granjero pobre trabajaba sin descanso para tener un futuro mejor. Cierto día, mientras caminaba de regreso a casa, tropezó con una planta y entonces decidió llevársela a su casa. Todos los días, cuando se levantaba, miraba aquella planta tan hermosa y radiante, y entonces oraba a su Dios para que le diese prosperidad a él y a su familia. Sus plegarias fueron escuchadas y al poco tiempo consiguió una verdadera fortuna. El árbol de la abundancia es muy conocido como planta de la moneda o planta del dinero, y es muy fácil de encontrar y de cuidar. Además, desde tiempo remoto existe la creencia de que favorece la abundancia del dinero y la prosperidad de nuestra casa o negocio. Existen distintas variedades, pero cualquiera de ellas es muy recomendada para atraer el dinero a nuestra vida. Vamos a ver cómo plantar correctamente el árbol de la abundancia con nuestras propias manos para así también conseguir la prosperidad. Lo primero que debemos hacer es conseguir un esqueje o varios esquejes de la planta, que por cierto da muy buena suerte si es regalada. Es preferible colocar la planta en un recipiente o un macetero fabricado con materiales naturales como el barro o la arcilla. Es muy importante no usar elementos sintéticos como el plástico, porque podrían afectar a las energías. Esta maceta es preferible que sea de tamaño mediano. Más tarde, con el transcurrir del tiempo, deberemos reemplazarla por otra más grande, porque nuestra